Sesión ordinaria de la segunda sala del Tribunal Constitucional. Alegatos de admisibilidad, rol 8990. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 162, incisos quinto, sexto y séptimo del Código del Trabajo. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leighton. Muchas gracias, señora presidenta. Por resolución de la segunda sala, rolante a fojas 285 de 11 de agosto recién pasado, se llama a las partes a alegar respecto de la admisibilidad del requerimiento de inaplicabilidad deducido en estos autos. Según se lee de la petitoria, fojas 21, se solicita a esta magistratura la declaración de inaplicabilidad de la norma recién referida para que ello surta efectos en un recurso de queja que se sustancia ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso vinculado con una causa en actual sede de cobranza laboral. Admitido a tramitación el requerimiento con fecha 28 de julio del presente año a fojas 51, se confirió traslado a las demás partes de la gestión pendiente y se dispuso la suspensión del procedimiento hasta la revisión en sede de admisibilidad. A fojas 288, el día 13 de agosto de 2020, se hizo parte la ejecutante laboral sin evacuar traslado por escrito. Convocados estos alegatos, para el estudio en sede de admisibilidad del requerimiento deducido puede señalarse lo siguiente respecto del requerimiento. Primero, en cuanto a la gestión pendiente. Explica la actora de inaplicabilidad que el origen del litigio se remonta al año 2011 en causa por despido injustificado y nulidad del despido. Refiere a fojas 3 que el juicio se llevó a efecto sin haber sido debidamente notificada y fue condenada bajo el apercibimiento del artículo 453, numeral primero, inciso séptimo del Código del Trabajo. Con posterioridad a ello se inició un proceso de cobranza, proceso con el que recién señala la requiriente es que pudo tener conocimiento del juicio declarativo. Por ello explica es que incidentó de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento, incidente que fue en definitiva por el tribunal rechazado. No obstante, refiere que dio cumplimiento íntegro a la sentencia en el mes de agosto de 2013 a través de una presentación, indicando que las cotizaciones previsionales se encontraban pagadas con anterioridad a la fecha de dicho escrito, esto es, a julio de 2013. Añade a fojas 4 que por un error involuntario, el que probablemente se debió al tamaño de los archivos en formato PDF y que en esa época generaba inconvenientes de tramitación, las planillas de cotizaciones que daban cuenta del cumplimiento y tenían por convalidado el despido, no quedaron materialmente acompañadas al escrito. A lo anterior, el tribunal apercibió con acompañar efectivamente los documentos ofrecidos, por lo que explica a fojas 5 no apercibió a su parte a dar cumplimiento en un plazo determinado, ni menos aún dicho apercibimiento señalaba como sanción tener por no presentado el escrito. Agrega que transcurridos ya casi 7 años de dicha resolución, en enero del presente año 2020, solicitó el desarchivo de la causa y la restitución de los fondos que quedaron a su favor. En marzo también del presente año 2020 fue ordenada una reliquidación del crédito, incorporándose ahora, para su sorpresa, las remuneraciones post-despido generadas a partir del día 1 de agosto de 2013. Dado el que refiere como un error del tribunal y advirtiendo que las planillas de cotizaciones que daban cuenta del pago en julio de 2013 no constaban en autos, dio cumplimiento ahora a lo ordenado en la resolución de 30 de agosto de 2013, la que no contenía, como se explicó, apercibimiento de ningún tipo ni tampoco ningún plazo. Que en la misma presentación, agrega la actora, fue objetada la liquidación, dado que el Tribunal de Cobranza, una vez que tomó conocimiento de la efectividad de haber sido pagadas las cotizaciones en julio de 2013, debía acoger la objeción y ordenar practicar una nueva liquidación. Sin embargo, agrega la requiriente de inaplicabilidad, en abril de 2020 el Tribunal de Cobranza omitió el hecho de que las cotizaciones que se encontraban adeudadas fueron pagadas en julio de 2013, ofrecidas en escrito de agosto del mismo año. El tribunal, agrega la actora, arbitrariamente a lo anterior, estableció como fecha de convalidación del despido el día 30 de marzo de 2020 y no el día 26 de agosto de 2013, fecha en la que fueron ofrecidos los documentos que daban cuenta del pago. Interpuesto recurso de reposición contra esta última resolución, dicho recurso fue rechazado. Indica que dado el carácter de inapelable de esta última resolución, interpuso un recurso de queja, el que constituye la gestión pendiente vinculada con este requerimiento de inaplicabilidad.
Así explica como corolario del análisis de la gestión pendiente que la obligación previsional fue satisfecha en julio de 2013, por lo que se debe tener como convalidado el despido en esa fecha, no existiendo razón alguna para seguir sancionando a un empleador que ya ha cumplido, menos aún con una sanción tan severa como la impuesta vinculada con las normas que ha requerido ahora en sede constitucional de inaplicabilidad. Luego, analizando los demás requisitos negativos previstos en el artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de este tribunal, explica la actora. En segundo término, que ostenta legitimación activa para accionar a hora de inaplicabilidad, en tanto el recurso de queja que constituye la gestión pendiente ha sido interpuesto por su parte. En tercer término, que la normativa impugnada tiene rango de precepto legal y es decisiva para resolver el asunto, en tanto refiere la actora Fojas 20, esta normativa es la fuente legal de las obligaciones que se pretenden cobrar a su parte, y de declararse inaplicables los incisos quinto de la segunda parte, sexto y séptimo, no sería posible fundar la resolución del Tribunal de Cobranza Laboral que ha sido objeto de un recurso de queja y determinando con ello de acogerse la inaplicabilidad el resultado final de la gestión pendiente. Y finalmente, que el requerimiento ostenta fundamento plausible, analizando de fojas 7 a fojas 18 del requerimiento los diversos conflictos de constitucionalidad que se presentan de cara a la aplicación de la normativa en la gestión pendiente. Refiere así, en primer término, vulneración al principio de proporcionalidad de las sanciones, comprendido las garantías de no discriminación arbitraria del artículo 19, número 2 de la Constitución, y del debido proceso, garantía de un justo y racional procedimiento, así como del ejercicio de la función jurisdiccional que se consagra en el artículo 19, número 3. Y en segundo término, también desarrolla conflicto constitucional en sede del derecho de propiedad del artículo 19, número 24, y también en conjunto con lo anterior, vulneración a la garantía del contenido esencial de los derechos del artículo 19, número 26. Es cuanto se puede relatar, señora presidenta. Gracias. Por la requiriente, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra doña Silvia Morales Cáceres. Muchas gracias. Con la venia, ¿me escuchan? Perfectamente. Gracias. Con la venia de este excelentísimo tribunal y en mi calidad de abogado en representación de promotora de belleza, vengo en alegar solicitando se declare admisible el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad por no concurrir a su respecto ninguno de los casos previstos en el artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de este excelentísimo tribunal. El legislador orgánico constitucional ha establecido en el artículo 84 las 6 causales en cuya virtud procede declarar inadmisible un requerimiento como el que se deduce en autos, de aquí que solo si ha incurrido en alguna de ellas sea posible proceder a tal declaración. A contrario censo, si el requerimiento de que se trata no incurre en alguna de ellas, lo que procede es que él sea declarado admisible. Esto último es precisamente lo que ocurre en el caso del presente requerimiento, tal como expondré a continuación. Se establece en el número 1 del artículo 84 de la citada ley, procede a declarar la inadmisibilidad de un requerimiento como el que se ha deducido a esta parte cuando el requerimiento no es formulado por una persona u órgano legitimado. A su turno, el inciso primero del artículo 79 señala como órganos o personas legitimadas y considera entre ellos a las partes de la gestión pendiente como persona legitimada. Según se indicó en el requerimiento, mi representada es parte en calidad de recurrente en recurso de queja número 247 del año 2020 de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. El referido proceso judicial constituye la gestión pendiente en la que se puede aplicar el precepto legal que se impugna en el presente requerimiento. Este es los incisos 5, 6 y 7 del artículo 162, todos del Código del Trabajo. De ahí que para todos los efectos y según el claro sentido de las disposiciones citadas, mi representada tiene el carácter de persona legitimada que resulta necesario para deducir un requerimiento como el de autos. En consecuencia, el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad no se encuentra incluido en la hipótesis del número 1 del artículo 84, por lo que bajo ese respecto corresponde, como dije, declarar su admisibilidad. En relación a los pronunciamientos previos del Tribunal Constitucional, estos han sido en sede de inaplicabilidad, cuyos efectos son eminentemente relativos, esto es, en relación con la gestión pendiente determinada y basadas en la situación fáctica y jurídica de cada caso en particular, por lo que la norma contenida en el número 2 del artículo, la norma contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo no ha sido declarado conforme a la Constitución en sentencia previa en que se haya invocado los mismos vicios, por lo que tampoco concurre a este respecto el requisito del número 2 del artículo 84.
Luego, en conformidad con lo dispuesto en el número 3 del citado artículo 84, procede a declarar la inadmisibilidad de un requerimiento cuando no exista gestión judicial pendiente. Tal como ya se expuso en esta presentación, Promotora de Belleza es parte en calidad de recurrente en recurso de queja ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Según consta de los antecedentes en este caso y de las certificaciones y documentos que se han acompañado al procedimiento individualizado, es decir, la gestión judicial en relación a la cual se deduce este requerimiento se encuentra en actual tramitación. De lo que se ha expuesto, cabe concluir que se cumple, respecto del juicio a que se ha venido haciendo referencia, plena y cabalmente la condición de encontrarse pendiente. En consecuencia, y según lo que se ha expuesto, el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que se deduce en este acto no se encuentra incluido entonces en la hipótesis del número 3 del artículo 84, por lo que bajo ese respecto cabe declarar su admisibilidad. Asimismo, se dirige en contra de un precepto que tiene el carácter legal, que es el artículo 162 del Código del Trabajo, lo que no merece duda alguna, por lo que tampoco nos encontramos en la hipótesis del artículo 84, número 4. En conformidad con lo establecido en el número 5 del artículo 84, procede a declarar la inadmisibilidad de un requerimiento como el que se deduce en este acto cuando de los antecedentes de la gestión pendiente en que se promueve la cuestión, el precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella no resulta decisiva en la resolución del asunto. En efecto, según se ha resuelto reiteradamente por esta magistratura, la decisión respecto a la aplicación concreta del precepto legal impugnado le compete al juez de fondo y no a este excelentísimo tribunal. Por ende, lo que corresponde revisar en este contexto y en el marco de la resolución en relación al trámite de admisibilidad que nos convoca hoy, es que el precepto legal que se impugna pueda tener una aplicación decisiva. Esta parte ha expuesto en el requerimiento de inaplicabilidad de manera detallada las razones por las cuales el precepto legal que se impugna, esto es el artículo 162, incisos 5, 6 y 7, todos del Código del Trabajo, pueden tener una aplicación decisiva en la resolución del asunto que se ha invocado como gestión judicial pendiente en este caso. Esto es, que de declarar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del precepto impugnado, será decisivo para que la Corte de Apelaciones de Valparaíso declare la existencia de una falta o abuso en la resolución del Tribunal de Cobranza Laboral que tuvo por convalidado el despido recién en el mes de marzo del 2020 y no en julio del 2013, cuando efectivamente se informó en la causa de cobranza del pago íntegro de las cotizaciones previsionales adeudadas. Que la obligación previsional fue satisfecha en julio del 2013, por lo que necesariamente se debe tener convalidado el despido en esa fecha, no existiendo razón para seguir sancionando al empleador que ya ha cumplido, menos aún con una sanción tan severa como la que se ha impuesto a mi representada, que obliga a pagar una suma 7 veces mayor a la que pagó originalmente por sentencia, lo que se aparta entonces de la lógica, de la equidad y vulnera principios generales del derecho tales como el enriquecimiento sin causa y vulnera para estos efectos las garantías constitucionales como el principio de la proporcionalidad, el debido proceso y la seguridad jurídica. Queda en consecuencia de manifiesto que no se cumple en la especie la condición contenida en el número 5 del artículo 84 para declarar inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad como el que ha deducido mi representada, y que lo que procede a este respecto es declarar su admisibilidad. Y finalmente, respecto a lo preceptuado en el número 6 del artículo 84, procede a declarar que establece que procede a declarar la inadmisibilidad cuando el requerimiento carece de fundamento plausible. Como se expuso en el requerimiento y se ha expuesto en este alegato, en las consideraciones y las argumentaciones que se expuso en el requerimiento, tanto de hecho como de derecho, y que justifican ampliamente por qué corresponde el que sea declarado admisible y en definitiva sea acogido en todas sus partes por este excelentísimo tribunal, con ello se da, por cierto, pleno cumplimiento a la exigencia establecida por el legislador orgánico constitucional en el precepto recién citado. En consecuencia, y según lo que se ha expuesto, el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por Promotora de Belleza no se encuentra incluido en la hipótesis prevista en el número 6 del artículo 84, por lo que bajo ese respecto corresponde declarar su admisibilidad. El análisis de lo que se ha expuesto permite concluir que el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que se ha deducido por Promotora de Belleza debe ser declarado admisible por este excelentísimo tribunal desde el momento que él cumple cabal e íntegramente con todos y cada uno de los requisitos establecidos al efecto en la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional y no se encuentra ni puede ser entendido como cubierto por alguna de las hipótesis previstas en el artículo 84 como se ha analizado, ley que permite declarar la inadmisibilidad. Y eso es todo, su excelentísimo tribunal. Gracias.
por la demandante en la gestión pendiente y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Marcelo Pacheco Vicencio. Muchas gracias, muy buenas tardes. Con la venia del excelentísimo tribunal, comparece y alega el abogado Marcelo Pacheco Vicencio por la parte demandante en la gestión pendiente y contra el recurso contra la admisibilidad de este recurso de inaplicabilidad por inconstitucional. Señoría excelentísima, me gustaría abordar tres aspectos, básicamente. El primero de ellos tiene que ver con la calificación de la efectiva gestión judicial pendiente que alega la contraria. Lo cierto, señoría, es que la gestión que se alega como pendiente es un recurso de queja, que es un recurso extraordinario, que es un recurso disciplinario. Por lo tanto, el objeto de esta gestión, por así decirlo, es perseguir la responsabilidad funcionarial del juez, no es decidir sobre la causa. Y en esa consideración, para ser muy breve con mi alegato, señoría, entendemos que no existe la gestión judicial pendiente que alega la contraria. Es simplemente, estamos hablando de una herramienta disciplinaria y no de una revisión de fondo u ordinaria de la discusión que se ha dado en este juicio. Por lo demás, si analizamos esta gestión pendiente, que es el recurso de queja interpuesto por la parte ejecutada, señoría excelentísima, encontramos que se produce una contradicción entre el fundamento de este recurso de queja y lo que se pretende por la vía de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Toda vez que, si analizamos el fundamento del recurso de queja, lo que se alega es que se ha decidido la cuestión, se ha aplicado las normas del 162, y dicho sea de paso, solamente se refiere al inciso sexto y séptimo, no al inciso quinto, como diré más adelante, de manera abusiva o arbitraria. Entonces lo que se busca es que se apliquen esas normas de manera correcta. Esto es, que el supuesto de hecho para el cual fueron establecidas se verifique en los hechos y se dé la resolución que la parte busca, no que no se apliquen estas normas. Entonces, si tenemos a la vista esto, sumado a que el objetivo de este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad es que se deje sin aplicación estas normas para el caso concreto, resulta ser que estamos enfrente de una situación contradictoria en las peticiones. Y ello, por congruencia procesal, señoría excelentísima, debe tener una consecuencia perjudicial para la parte que hace alegaciones incompatibles. Esto es básico en nuestro sistema jurídico. En tercer término, señoría excelentísima, me gustaría hacer mención que si analizamos el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, denuncia como inaplicables los incisos quinto, sexto y séptimo del artículo 162, cuya aplicación estaría pendiente. Y eso no es así, pues el inciso quinto, que es del artículo 162, que es la norma que establece nuestro sistema la consecuencia de proceder al despido de un trabajador ante la situación de no haber cumplido íntegramente con las obligaciones previsionales por parte de un empleador, esa norma se aplicó en la sentencia definitiva, que dicho sea de paso, juicio al cual la ejecutada no compareció, y no compareció por una vulneración a sus derechos, simplemente no compareció por mera negligencia o decisión propia. A su vez, los incisos sexto y séptimo, que son los incisos que regulan la figura de la convalidación del despido, señoría excelentísima, ya fueron aplicados. Fueron aplicados cuando el Tribunal de Cobranza Laboral de Valparaíso decide sobre la presentación de la parte ejecutada, en que pide que se tenga por convalidado en el año 2013 en circunstancias de que cumple con la norma establecida en el inciso séptimo del artículo 162, recién en el año 2020. Acá la parte contraria alega de que prácticamente la judicatura de fondo de la nada inventó una sanción que no está en la ley, de la nada estableció un requisito que no está en la ley, pero no es así, porque el inciso séptimo del artículo 162 dice que el empleador debe pagar las remuneraciones que median entre la fecha del despido y la fecha de entrega o envío de la comunicación a que se refiere el inciso sexto. Entonces, su señoría excelentísima, es
claro y evidente que todas las normas que se intentan declarar inaplicables ya fueron aplicadas, ya fueron tenidas a la vista para decidir la cuestión, y ya no es oportunidad procesal para ello. Finalmente, señoría, dado que mi contraria ingresó un poco al fondo del requerimiento, hay que tener en cuenta, su señoría, que esto no es más que un último intento de que la parte ejecutada se aproveche de su propia negligencia. Fue debidamente emplazada en el juicio declarativo, no compareció, no recurrió. Luego de ello, compareció a la etapa de cobranza laboral, incidentó de nulidad, le fue negada esa incidencia de nulidad por cuanto el tribunal constató que no existía ningún vicio procesal que ameritara la declaración de nulidad. Además, presentó un escrito en el año 2013, efectivamente, dando cuenta de que habría pagado las cotizaciones previsionales, pero no acompañó ningún documento que ello acreditara. O sea, un mínimo de seriedad es fundar las solicitudes que uno presenta. Y luego de 7 años, solo producto de su propia negligencia, recién se acuerda que existe esta causa e intenta cerrarla por secretaría, pero el tribunal le impide esa situación y le exige cumplir estrictamente con las normas que hoy en día denuncia como inaplicables. En esa consideración, su señoría, esta parte solicita que se declare inadmisible el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los incisos 5º, 6º y 7º del artículo 162 del Código del Trabajo. Gracias. Señores ministros, ¿tienen preguntas a la señora o al señor abogado? No habiendo preguntas, han terminado estos alegatos de admisibilidad. Muchas gracias.